Hola, hola, buenas tardes o buenas noches. El trabajo a presentar es de la materia de Cátedra Integradora Pedagogía. El personaje a presentar es Dolores Cacuango, o conocida como Mamá Dulú. Para esto no lo haré yo sola, sino con la ayuda de mis compañeros Azael Alvarado, Emanuel Suárez, Brigitte Luzuriaga, Gabriela Guanoquiza y mi persona. Bien, ella nace el 26 de octubre de 1881 en Cayambe, Ecuador. Dolores Cacuango fue una líder indígena que dedicó su vida a defender el derecho a la tierra y a la lengua quechua. Ella desde muy pequeña supo lo que era el hambre, la soledad y la tristeza. Era analfabeta, pero cuando trabajó de empleada doméstica aprendió el español. A principios de 1900, el liberalismo propuso la emancipación indígena, que permitía romper las ataduras que mantenían a los indios ligados de por vida a las haciendas. Pero en la práctica tomó muchos años y en 1919 estalló la primera rebelión de los indígenas. Cansados ya de la explotación en el Huasipungo, liderados por Dolores Cacuango, exigían el respeto a los indígenas y a la abolición de la esclavitud. Para los indígenas, defender la tierra era primordial y siguieron los alzamientos reclamando justicia. La Confederación de Trabajadores en América Latina invitó a Dolores a viajar a Cali, al Congreso Latinoamericano, donde expuso la realidad de los trabajadores del campo y su lucha contra los gobiernos de turno. Dolores, con coraje y valentía, formó sindicatos agrícolas en Pesillo. En 1971, la conocida como Mamá Dolores murió a los 90 años. Fue una mujer transgresora, incansable, luchadora y conductora del pueblo indígena. Varios años después de su muerte, su lucha y sus valores humanos son reconocidos en 1998. La Asamblea Nacional Constituyente permite el sistema de educación intercultural bilingüe. En su nombre se han creado escuelas y centros como la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Indígenas. En el Día Internacional de la Mujer, en el 2009, la UNESCO abrió una exposición en su sede de París como homenaje al esfuerzo y la lucha de esta líder indígena. Ahora conoceremos más acerca de Dolores Cacuango. Necesitamos tierra, caseta, con qué vestir. La libra de arroz no avanza, la papa carísima. ¿Quiénes sufren? El pueblo, los campesinos. Yo he luchado, por el pueblo. Me he ido al Congreso, Bogotá, me he ido a Cali, Guayaquil, Quito. Yo he juntado mulatos, compañeros campesinos. En la lucha hay que seguir por el mismo camino. En las mismas voy. En el mismo camino, golpeados, ensangrentados todos. Ni CIA, ni comisario, nadie ayudó, nadie. Quemaron caseta, botaron matando animalitos. Acabaron ropa, acabaron todo, botaron del Huasipungo. Mandaron a morir campesinos, mandaron a matar a quemar criminales. Pero no morir, aquí estoy, vengan a matar, nada tengo.
solo furia en mi pecho. Solo la furia para pelear por mi pueblo. Dolores Cacuango, cabecilla de la zona de Cayambe y secretaria general de la primera organización indígena nacional, la Federación de Indios, tuvo relevante actividad entre la tercera y sexta década del siglo XX. La primera parte. Bloques de poder que luchan por la supremacía. Esta marcha por la irrupción del liberalismo que trae el planteamiento explícito de transformar la situación deplorable del indigenado, sujeto a la propiedad latifundista de la sierra. Las continuas tormentas políticas que tiene que aplacar el general Eloy Alfaro tal vez le impidieron concretar sus ideas de emancipación a los indígenas, a pesar de lo cual su imagen se impregnó en la conciencia de los pueblos. Indios como esperanza de salvación. De manera particular, Dolores Cacuango, nacida, crecida y sufrida en la hacienda de los padres mercedarios en Cayambe, recurría con frecuencia. La segunda parte es el cambio de mando de los civiles a los militares. Está inscrita en el periodo que va a dar la Revolución Juliana a la Revolución de Mayo. Gracias a las leyes decretadas por los gobiernos liberales se produce en este periodo un clima favorable para la organización y la protesta de los trabajadores del campo. Estos utilizan inéditos instrumentos de expresión de sus demandas como el sindicato, la huelga y el pliego de peticiones. Entre 1926 y 1944, Dolores Cacuango despliega una serie de acciones que, al tiempo que revelan las cualidades de gran líder del pueblo indio, evidencian las contradicciones existentes de un modelo de producción que pone énfasis en la rápida rentabilidad sin detenerse a mirar cómo se deteriora el capital humano. La tercera parte, los años 40. Comprende el lapso que va desde la Revolución del 28 de mayo de 1944 hasta la promulgación de la Reforma Agraria de 1964. Aquí se destaca el papel protagónico que tiene Dolores y la dirigencia indígena en estos acontecimientos. Comprende esta parte el nacimiento de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y las ejecutorías de Dolores como secretaria general de la organización. En esta sección se enfatiza el interés de Dolores en la educación y la creación de las primeras escuelas indígenas bilingües, enseñadas por maestros quichuas, escuelas que duran hasta el adviento de la dictadura militar. La cuarta y última parte, la reforma agraria. Se refiere a los últimos días de Dolores, su decepción por la reforma agraria que tantas expectativas le había producido y el abandono con el que muere. La gente iba a casa de Dolores a contarle sus sufrimientos, a pedirle que la acompañara en sus reclamos, a llevar quejas a Quito, a buscar ayuda de las demás autoridades. Pero más que receptar las quejas, procuraba que las costumbres empleadas, que las haciendas cambiaran a una situación más humana, que se reconocieran a los indígenas como seres de derechos, como personas, y la posibilidad de agruparse y presentar ante las autoridades la voz colectiva de la enardecida. Le dolía demasiado que las mujeres indígenas tuvieran que vivir ese sufrimiento al trabajar como servicios o huasicamas. Cacuango pensaba que la educación era la llave para las puertas de la vida. Por esta razón, ella luchó activamente para que el gobierno reconozca los derechos de su pueblo y que dé una educación igualitaria y activa para todos sus integrantes. Al no tener una respuesta favorable de parte de las autoridades, ella misma, junto a su compañera y amiga María Luisa Gómez, decidieron fundar sus propias escuelas. En esta enseñaban lo que era el castellano y el quichua. La escuela fue fundada en Yanahuayco en 1945, junto a la chocita de Dolores Cacuango. Después de esto, se fundaron 3 escuelas más, una en Chimba, una en San Pablo y una en Pesillas. Para estas escuelas se necesitaba de docentes, y eligieron a jóvenes indígenas que habían logrado graduarse de colegios o un poquito más. Entre ellos encontramos los nombres de Luis Tarabata y José Amaguaño. Estos dos trabajaron muchos años sin recibir un sueldo. En estas escuelas se enseñaba todas las materias básicas, matemática, lengua y literatura, y todo ese tipo de lenguas, obviamente el quichua también. Pero, aparte de esto, enseñaron cosas que se aprendían en los pueblos indígenas, el cultivo, la siembra y todo ese tipo de prácticas que hacían los indígenas en los huasipungos.
Estas escuelas no tenían bienes muebles, es decir, no tenían sillas, no tenían mesas, no tenían nada por el estilo. Utilizaban lo que podían, ya sea en la naturaleza, los troncos de árboles, o en su defecto llegaban hasta el mismo suelo a impartirse las clases, los niños sentados ahí mientras los docentes les explicaban qué tenían que hacer o qué clases podían dar. Todo lo que producía el alumnado en sus prácticas de cultivo, siembra, también hacían énfasis en la música o en tejer. Todo lo que ellos producían era vendido y se usaba para la misma escuela, para tener más oportunidades, para tener un espacio físico y para tener libros. Los hacendados o los dueños de los huasipungos siempre buscaban la forma de que estas escuelas cerraran, pues tenían miedo a que los niños a ser educados se rebelaran contra ellos y asimismo lucharan por sus derechos, como se estaba dando en ese tiempo por Dolores Cacuango. Estas escuelas tuvieron mucho éxito por un tiempo, ya que los hacendados no pudieron cerrarlas y el Ministerio de Educación tampoco pudo hacer mucho, aunque hubieron demasiados profesores de escuelas ya fiscales que les decían que tenían que cerrarlas porque era ilegal tener esto. No es hasta el año de 1964 que en la dictadura del militar Castro Gijón se cierran estas escuelas. La clausura por decir que tienen una sedición comunista y que van en contra de las prácticas del gobierno. Lucha por la educación intercultural y de los indígenas fue una de las mayores importantes activistas del Ecuador, Dolores Cacuango, que en 1944 hizo una pelea para lograr una educación intercultural donde se hablara español y quichua, aunque estas escuelas claramente eran clandestinas, ya que el gobierno no permitía este tipo de educación, lo que tuvo que llevar a que cuando se terminara un cierto gobierno tenía que seguir en la clandestinidad y oculto. Esto provocó de que esas escuelas no tuvieran tantos aportes económicos, lo que hizo que podrían desaparecer con el tiempo. Pero en 1984, después de su muerte, hicieron una escuela sobre la lucha de las mujeres, que fue nombrada con su nombre, que fue Dolores Cacuango. Sus aportes en la pedagogía es que aportar nuestras culturas y raíces y aprender de ellas, como así el idioma principal que es nuestro, que sería el quichua, y también como tener mujeres líderes y ellas pelear por sus derechos y por sus ideales. La muerte de Dolores Cacuango. Mamá Dulo fallece porque sus ojitos se comenzaron a llenar de cataratas, sus articulaciones dejaron de funcionar con normalidad e incluso la agonía de no poder levantarse de cama. Fallece en Cayambe el 23 de abril de 1971. Fue una mujer transgresora, incansable luchadora y conductora del pueblo indígena. Aunque varios años después de su muerte, su lucha y valores humanos son reconocidos. Y en 1998, la Asamblea Nacional Constituyente permite el sistema de educación intercultural bilingüe. En su nombre se han creado escuelas y centros como la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Indígenas. Gracias, Mamá Dulo.